Bienvenidos a esta clase de biología. Hoy vamos a hablar de pruebas de la evolución. Hablaremos de las pruebas anatómicas, pruebas también fósiles, pruebas embriológicas, pruebas biogeográficas, las moleculares y otras pruebas. En este cuaderno de evolución vamos a empezar hablando de las pruebas anatómicas y morfológicas. Bien, hablaremos de tres tipos de órganos: órganos homólogos, órganos análogos y los llamados órganos vestigiales. Los órganos homólogos son aquellos, leemos, que tienen el mismo origen evolutivo y embrionario, pero tienen una estructura interna, si bien es semejante, les sirve para distinta función. Por ejemplo, aquí vemos el hueso, el húmero en humanos, que ha dejado de tener la capacidad de servir para el desplazamiento, para caminar. Pero el gato sí lo utiliza para la marcha. El mismo hueso en la ballena sirve para nadar. Y en el murciélago, para volar. Son órganos, vemos, que aunque realizan distintas funciones, tienen el mismo origen evolutivo. Y estamos hablando de que es una prueba de la evolución divergente, de la llamada radiación adaptativa. De modo que vemos como una estructura, un hueso, que presenta un antecesor común, ha sufrido cambios para adaptarse al vuelo, al nado o al caminar o a la marcha. Bien, ¿qué son los órganos análogos? Son órganos que, aunque tienen diferente origen evolutivo, realizan una misma función. Bien, vamos a fijarnos en el topo y en el alacrán cebollero, en el grillo talpa. Topo y alacrán tienen una misma estructura. En este caso, para poder escarbar la tierra, si vemos, son similares. Son órganos análogos. Tienen distinto origen evolutivo. Uno es un insecto y otro es un mamífero. Es una prueba de la evolución llamada convergente. Aquí vemos otro ejemplo, la convergencia adaptativa de la forma llamada hidrodinámica que tienen en los cuerpos de estos organismos. Por un lado, el ditisco, el tigre de agua, que es un insecto, y cualquier pez. Tienen la misma forma, lo que les capacita para ser buenos nadadores. ¿Qué son los órganos vestigiales? Son estructuras que tienden a desaparecer por haber perdido su función. Constituyen una prueba de la evolución a partir de antepasados para los que estos órganos resultaban útiles. Sin embargo, debido a cambios en sus hábitos de vida o las condiciones ambientales, dejaron de ser necesarios. Bueno, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué órganos vestigiales conoces en el ser humano? Debes citar al menos 4. Hay que investigar. Bueno, hablemos de pruebas fósiles. Los fósiles revelan que existieron organismos diferentes a los actuales y, por tanto, que las especies han cambiado a lo largo del tiempo. En ocasiones se han encontrado fósiles de épocas distintas, pero pertenecientes a especies emparentadas. En ellos puede apreciarse claramente transformaciones lentas pero progresivas, y este hecho constituye una valiosa prueba de la evolución. Se trata de las llamadas series evolutivas, algunas bien conocidas como las del caballo. Ahí vemos cómo de 4 dedos, de aquellas especies que vivían en bosques tropicales, han pasado a 3 dedos, incluso a un solo dedo, cuando se han adaptado a la vida en la pradera. Se van atrofiando, como vemos, y solamente el dedo medio se apoya en el suelo. Así a lo largo de millones de años. Vemos cómo hace 5 millones de años ya el caballo tenía un solo dedo, y en la época actual pues también lo conserva, un solo dedo. Bien, pruebas embriológicas. Vemos cómo Ernst Haeckel en 1866 enuncia la ley biogenética fundamental. La ontogenia es la recapitulación o resumen de toda la filogenia. El desarrollo embrionario es la recapitulación de la evolución. Observemos cómo en estos embriones del ser humano, del pollo, la tortuga, la salamandra o el pez, vemos que son todos al principio muy similares en los primeros días. Sin embargo, a medida que va avanzando el desarrollo embrionario, va a haber cada vez más cambios, se van sumando los cambios. Esto nos hace pensar que existe parentesco evolutivo entre ellos,
y que después, a medida que va avanzando el desarrollo del embrión, va incorporando las novedades, por así decir, que han ido adquiriendo en la evolución. Vamos con las pruebas llamadas biogeográficas. Vamos a ver cómo la distribución geográfica de las especies, animales y vegetales puede interpretarse de acuerdo con las teorías evolutivas también. Con el tiempo suficiente, los grupos de organismos aislados geográficamente evolucionan, pero van a mantener características similares, revelan un antepasado común. Sí es cierto que aparecen nuevas especies, pero fijémonos por ejemplo en el jaguar y en el leopardo. Jaguar y leopardo mantienen similitudes y les separa a todo un océano. También el armadillo, de 9 bandas, propio de Sudáfrica, con el armadillo africano. Así como también pasa con las especies de estos monos, ¿verdad?, que estamos observando. Revelan un antepasado común, el platirrino y el catarrino. ¿Qué son las pruebas moleculares? Cuanto mayor es el parecido molecular entre dos grupos de organismos, mayor es su grado de parentesco evolutivo. Y ahí vemos dos moléculas, como son la clorofila y la hemoglobina, que nos hacen pensar que esto es así. Todas las plantas verdes tienen clorofila. En la sangre de todos los vertebrados hay hemoglobina. Tienen un parentesco evolutivo común. Por otro lado, vamos a hablar de otras pruebas. Dos especies que están influyendo en su evolución. En el caso del mutualismo, dos especies obtienen beneficio mutuo. Parasitismo, una especie vive a expensas de otra. Mimetismo, las especies se parecen al entorno en el que viven. Bueno, pues aquí vemos un resumen de todo lo visto en la clase de hoy y nos hace pensar que sí, que la evolución es un hecho. Hay pruebas que así lo confirman. En esta silueta del cuerpo humano anota los cambios que habremos sufrido dentro de millones de años. Visitad esta página donde hay mucha información que os ayuda.